בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. De regreso con ustedes, agradeciendo a los televidentes sus mensajes, gracias de verdad. Nos pide un televidente que hagamos oración por sabiduría, por salud y por el país. Seguro que vamos a elevar esa oración al Padre, pidiendo que siempre nos ilumine con su espíritu, dándonos sabiduría de su palabra, dándonos salud, y oraremos para que nuestro país, esta Venezuela, reciba de su misericordia, de su favor y de su gracia. Continuamos con nuestra temática. Yeshua vino a restaurar la casa de Israel. Ya vimos el primer caso, 10 leprosos. ¿Por qué no fueron 8? ¿Por qué no fueron 7? Porque 10 es el número alusivo a las 10 tribus. Muy bien, dicho este caso, vamos a ver otro caso de esos que Yeshua nos dejó en su legado cuando estuvo aquí en la tierra. Y nos vamos al libro de Yohanan Mordejai, dicho mejor Marcos, como usted le conoce. Nos vamos al capítulo 5 y ya tenemos en pantalla precisamente lo referido a este relato. Este relato se le conoce en el argot cristiano como la liberación del endemoniado gadareno. En su defecto, Yeshua estaba en el lago de Galilea y decide tomar el lago, dejar el lago hacia el otro lado. Toma la barca y se enrumba hacia el otro lado del lago y llega a la región de los de Gadara. Dice la escritura que allí le salió al encuentro un hombre de los sepulcros. Yo quiero que usted aprecie esto con detalle. Este hombre, cuando vio a Yeshua, salió corriendo hacia él y se postra. Los espíritus que habían allí empezaron a clamar a Yeshua de que no los atormentase, de que no irrumpiese sobre ellos el oficio que estaban haciendo sobre el hombre. Veamos la condición de este hombre. Escúchenme, él vivía en un sepulcro. Eso indica que estaba viviendo una vida desapercibida de la sociedad. Ahora, 2, dice que él se sajaba la piel con piedras. Vean los espíritus lo que estaban provocando en este hombre, la condición de mente en que lo tenían. Y a propósito, refiero a que hoy en la sociedad moderna que nosotros estamos inmersos, hay un grupo de jóvenes fundamentalmente llamados los gemos que optan por esta práctica de sajarse los brazos, de sajarse las piernas, tal vez para llamar la atención. Seguro estoy que son aquellos mismos espíritus que estaban atormentando al hombre de Gadara. Hoy siguen perturbando la vida de los hijos de Efraín fuera de casa. Sin embargo, llegó Yeshua, quien nos vino a salvar, a redimir y a restaurar. Y cuando vio a aquel hombre, soltó sobre él aquella palabra de liberación. Y le dijo a los espíritus, ¿cómo se llaman? Ellos dijeron legión, porque somos muchos. Asumimos que la palabra legión data de unos 2000 demonios o más tal vez. Ese número 2000 es más o menos el tiempo en que Jesús ha dado de período para que Israel regrese, para que la casa de Israel regrese, y se están cumpliendo ya. Por eso, veamos con lo que ocurre allí con detalle. El hombre, al ser liberado, Yeshua lo manda a vestir, lo encuentran, lo sienta, quiere decir que entró a ponerse en condición de discípulo. Recuerde que en la escritura hebrea sentarse es disponerse a entender Torah, a oír Torah. Le va a enseñar Torah como discípulo que es de Yeshua. Y Torah no es más que las enseñanzas que están en los primeros 5 libros de la escritura, en lo que en el cristianismo llaman Pentateuco y en que los hebreos legítimamente llaman la Torah. Cuando él entra a la barca agradecido, quiere ir con Yeshua y con los discípulos a seguir pregonando la libertad que recibió. Yeshua se lo niega y le dice: no, vete a tu casa, cuéntale a los tuyos cómo ha tenido misericordia en Yahweh de ti. Dice la escritura que lo envió a Decápolis. Y ahí está la palabra clave que yo quiero que los hermanos que me están oyendo. La palabra Decápolis quiere decir 10 ciudades. Vuelve el número 10, vea la simetría. Y está alusivo a las 10, alusivo a las tribus de Israel. Las 10 tribus. 10 vuelve a aparecer aquí de manera perfecta, simétricamente hablando.
De manera que este hombre fue a anunciarle a los hijos de Efraín la libertad que solo se consigue y la liberación que solo se consigue en Yeshua de Nazaret. Tenemos que avanzar, obviamente que sí. Por eso, hoy más que nunca, insisto a nuestros hermanos en Yeshua a revisar la Escritura. Terminado este relato, Yeshua vuelve a tomar la barca y nuevamente regresa al otro lado del lago. Al llegar allí, una multitud empezó a rodearlo. Las multitudes son los hijos de Efraín, los miles y millones en el mundo deseosos de buscar a Yeshua. Cuando Yeshua se baja de la barca, le sale al encuentro un hombre. Y ahora estamos en los versículos por allá 21, 22, 23 del Evangelio de Marcos. Estas multitudes, dije, son los hijos de Efraín. Y de allí sale un hombre, dice la Escritura, que era un principal de la sinagoga. Se llamaba Yair, en las versiones no hebreas se le conoce como Jairo. Yair le llega a Masías y le dice: tengo una hija que está gravemente atormentada, vamos a casa, está a punto de morir. Yo quiero que usted revise con detalle. De Yair nos dice dos cosas: su nombre y la función que tenía. Era un auténtico hijo de Judá. Era un principal de sinagoga. Significa que era un judío o un hebreo autóctono que vino a Yeshua, la representación de los hijos de Judá. Él le dice que su hija está gravemente enferma. Si usted lee el versículo 42, dice que esa niña tenía 12 años. Si bien el número 10 siempre va a estar alusivo a las 10 tribus, ahora el número 12 está alusivo a Israel en plenitud, las 12 tribus. Por eso esa niña representa a Israel a punto de morir, enferma por no querer aceptar a Yeshua, por no quererse volver a la Torá, por no quererse volver a su raíz. Pero viene Yeshua a levantarla, a no permitir que muera, sino que se vuelva a él. Cuando decide Yeshua ir camino a la casa de Yair, dice que entre la multitud, una mujer. Vean los detalles, vean la simetría. Cada vez que en la Escritura se refiere a una mujer, el prototipo es Israel. En la mayoría de los casos. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de flujo. Vuelve el número 12. Vean la simetría. 12 son representativas las 12 tribus de la casa de Israel en plenitud, sin división. Esta mujer dice que tenía flujo de sangre. En la mentalidad hebrea, cuando alguien pronuncia esto, inmediatamente interpretamos que ella estaba inmunda. Estaba en un estado de impureza. Flujo de sangre es tipo de estar en condición impura. Pero veamos una cosa bien interesante. Las versiones de no origen hebreo dicen que ella entre la multitud se abrió paso y tocó el manto o el borde del manto. Y aquí voy a hacer yo la salvedad, la importancia de volver a la raíz. Ella no tocó el borde del manto de Yeshua. Camarógrafo, por favor. Ella tocó los zig-zig. Esto que usted me ve aquí, que mucha gente en la calle me pregunta, ¿qué es esto? Estos son los zigzayog, que el mandamiento escritural, vean, el mandamiento escritural nos manda a que lo hagamos en el libro de Números, capítulo 15, versículo 36 en adelante. Y esto no es más que un acto de recordarnos que aquí están representados los 613 mandamientos de la Torá, la palabra del Padre, y que debemos mirarlos para no volver nuestros ojos al pecado. Ellos son de un hilo azul que representa la pureza, representa lo celestial. Lo blanco representa la pureza. Tiene 5 nudos porque representan los 5 libros de la Torá. Sobre él hay 613 hilos que representan los 613 mandamientos. De manera que esta mujer que conocía bien de esto, nosotros era quien no los conocíamos, porque no estábamos estudiando la Escritura en el contexto hebreo, lo estábamos haciendo en el contexto greco-romano. Pero ella, como hebrea al fin, sí sabía lo que esto representaba y por eso se tomó entre la multitud. Y entre la multitud se abrió paso y tocó uno de esos zigzayos, como usted lo aprecia en pantalla. Cuando agarró uno de los
zigzag de Yeshua, dice que la fuente de su sangre cesó. Aleluya, qué grande esta palabra. Porque ella se volvió a la palabra, a los mandamientos. Lo que tiene que hacer Israel, volverse a los mandamientos del Padre, volverse a la Torá y dejar ya el paganismo y dejar ya estar fuera de casa. A lo que ella tocó los zigzag, la fuente del flujo cesó y fue libre y sana. Cuando esto ocurre, le informan a Yair que su hija ha muerto. A Jairo le dicen: Jairo, no molestes más al Mashiach, tu hija ha muerto. Yo he dicho siempre esto: cualquiera de nosotros ante esta noticia hubiésemos salido desprendidos a casa a llorar, a hacer los preparativos de la velatoria y del sepelio. Pero qué grande Yair, Jairo, que prefirió oír lo que le dijo Yeshua. Yeshua le dijo: tranquilo, ten confianza, cree solamente. Y Yair oyó esta palabra. Hoy te decimos: crea la palabra, crea los misbog y viviréis para siempre. Se enrumbaron a la casa de Yair, encuentran el alboroto de la gente llorando. Yeshua decide sacarlos a todos, incluyendo a los padres, a la madre, y se posó sobre la niña al verla ya tendida y soltó esta frase: Talita Kumi. La mayoría de los traductores dicen que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Los textos hebreos más cercanos al original dicen: niña, ovejita mía, a ti te digo, levántate. Porque Yeshua estaba luciendo que esa niña era Israel, que estaba muerta por haberse olvidado de los misbog y haberlo rechazado a él. Pero él le dice esta vez, como él llama a su pueblo oveja, las ovejas perdidas de la casa de Israel, él le dijo: ovejita mía, niña mía, levántate. Y dice que ya al momento se incorporó su espíritu en ella, se levantó, se la devolvió a los padres. Y dice que la niña tenía como 12 años. Vean, la mujer del flujo, 12 años enferma, las 12 tribus. La niña, 12 años, las 12 tribus. Y Yeshua restaurando la casa de Israel. Así es que yo quiero que los hermanos que me están apreciando, usted mire la simetría perfecta. Todo está alusivo a un propósito, obvia y elementalmente, a restaurar la casa de Israel. Allí vemos en pantalla, ya para irnos a cortes comerciales, la niña tenía 12 años de edad, la mujer del flujo tenía 12 años padeciendo del flujo. El problema es el mismo, es Israel, que está enferma, está inmunda por estar en flujo de sangre, está a punto de morir si no busca a Yeshua. La causa es la misma: volverse a Yeshua, arrepentirse de su pecado y, lo más grande, volverse a la Torá, volverse a los mandamientos sagrados del Padre, que es lo que hoy Yeshua nos invita en la restauración de estas dos casas. Para terminar este segmento, por eso es que cuando Yeshua resucita de entre los muertos y está a punto de ascender a la diestra del Padre, la pregunta de los emisarios, de los discípulos, de los apóstoles, como usted me entienda, fue bien clara: ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Ellos entendieron que todavía la restauración estaba en proceso, que no se había completado. Y no se había completado precisamente porque todavía la labor sigue. Faltabas tú, faltaba yo. Y hoy estamos aquí, continuando la labor inequívoca que nos dejó Yeshua: restaurar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se aparte, que al regreso continuaremos con esta demostración escritural de que Yeshua vino a restaurar la casa de Israel. באמונו שלנו בביאת המשיח אני מאמין